Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra, Dios mi Salvador, porque miró de mí mi pequeñez, me proclamarán feliz todos los hombres. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Queridos oyentes de Pueblo de María, hoy tenemos un programa muy especial porque lo vamos a dedicar a la señora Mercedes Segovia de Ciber, que ha fallecido el 31 de enero de este año. La querida Mercedes, nuestra querida Mercedes, fue testigo ocular de las apariciones de Nuestra Señora del Carmen en un pueblito perdido en medio de las montañas cantábricas llamado Garabandal. Ella en el año 1965 fue con su padre y una hermana a visitar ese pueblito porque se decía que allí se iba a aparecer la Virgen. Así fue que ellos en familia subieron y se encontraron con una maravilla de la que le quedó para siempre en el corazón. Querida Mercedes, este programa es dedicado a ti de una manera muy especial. Desde donde estés, seguramente desde el cielo, nos estás ayudando a seguir difundiendo esta maravillosa aparición de la que tú fuiste especialmente devota. Mi agradecimiento y nuestro agradecimiento es especialmente expreso por todo lo que nos has ayudado para difundir en este último tiempo estas apariciones. Tu aporte, querida Mercedes, no solamente fue un aporte espiritual, pues nos has acompañado en estos últimos tiempos en la difusión, sobre todo de este mensaje de Garabandal, también dándonos mucho ánimo y ayudándonos también para el proyecto del libro Madre de Dios y Madre Nuestra, que los queridos oyentes pueden descargar del sitio web madredediosymadrenuestra.com o pueblodemaria.com o también virgendegarabandal.com. Queridos oyentes, vamos a dar paso primero, antes de pasar los dos audios de las grabaciones que le hemos hecho a Mercedes, una en el programa de radio de Pueblo de María en la primera edición, cuando estábamos en la radio FM Symphony, y luego también la conferencia que diera Mercedes en su visita a la Patagonia Argentina. Queridos oyentes, vamos a referirnos primero a cómo es que conocí a Mercedes, diciéndome ella, anunciándome que había sido testigo ocular de las apariciones de Garabandal y que para mí resultaba una verdadera sorpresa, más bien un regalo del cielo. Un día yo estaba en mi casa y recibo un llamado de una señora que lo primero que me dijo es que había sido testigo ocular de las apariciones de Garabandal y que vivía en Argentina y que vivía precisamente en San Isidro, ahí cerca de donde yo mismo vivía. La verdad que fue una sorpresa enorme, nunca me lo esperaba. Quedamos en citarnos para poder profundizar sobre su testimonio, pero al ver que era un testimonio absolutamente verídico, resulta que la invité a dar el testimonio en vivo
como una primicia directamente al programa de Pueblo de María. Así que lo que ustedes van a escuchar es justamente mis preguntas a Mercedes sin saber ninguna de las respuestas. Así que Mercedes, en la medida que ella va hablando y va contando, cada cosa es una gran sorpresa y cada cosa también es, como decía, un gran regalo del cielo. A partir de ahí quedamos unidos con Mercedes en esta difusión y sobre todo, queridos oyentes, fue el valor de haber ofrecido todo su dolor, que la pasó bastante mal, todo ese dolor que tenía ella, su dolor físico sobre todo, lo había también ofrecido para esta difusión de los mensajes de Garabandal. Así que, querida amiga, este programa sé que lo vas a escuchar desde lo alto y también está dedicado a Pablo, su marido, que fue muy generoso en la difusión que ella deseaba dar en estos últimos tiempos y también en acompañarla y llevarla al sur, a la Patagonia, para dar este testimonio en la conferencia que diera allá en el Cine Teatro Garibaldi, y también algo muy especial que fue cumplir el deseo de Mercedes de volver al pueblo de Garabandal después de 48 años de esa fecha en la cual ella había sido testigo de las apariciones. Así que muchísimas gracias, Pablo, muchas gracias a su familia y sobre todo, queridos oyentes, muchísimas gracias a nuestra Madre del Cielo que nos ha regalado a Mercedes su testimonio también de una gran esposa, de una gran madre de familia, de una gran abuela. Así que, queridos oyentes, aquí el programa de Pueblo de María, dedicada a Mercedes Segovia de Ciber, que ha fallecido el 31 de enero del año 2015, de este año. Al final, ustedes van a oír las sentidas palabras y devotas de Mercedes cuando va a visitar a Garabandal, su gran deseo después de 48 años de aquel día en que fue testigo, en que el arcángel San Miguel le da a Conchita el mensaje de Garabandal, ese mensaje tan importante para la Iglesia y para el mundo. Queridos oyentes, nos entramos en el programa y ahora entonces pasamos el audio de esa entrevista que le hicimos a la querida Mercedes en el programa de Pueblo de María. Pues aquí tenemos con nosotros en vivo nada más y nada menos que a María Mercedes Segovia de Ciber, que fue testigo ocular de ese bendito día en Garabandal. Ella tenía 20 años cuando subió ese día al pueblo y fue testigo de ese éxtasis de Conchita, de esa conversación de Conchita y de ese mensaje que le dieron a Conchita para toda la humanidad. Así que también nos acompaña en el programa nuestra querida amiga y también servidora de la Virgen, Adriana González. Así que, hola Mercedes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? La verdad que medio muy emocionada y no sé, medio como avergonzada de estar acá y sobre todo saber que hay mucha gente que está escuchando esto. No sé si soy digna de transmitirlo, pero bueno, lo que quieras te lo voy a contar. Sí, claro que es muy digna, porque los que valoramos
Garabandal, lo que valoramos ser testigo también de estas, porque no es solo ser testigo, como yo digo, oculares, sino también espirituales, así que lo valoramos mucho. Y Adriana, nuestra servidora, ¿cómo estás, Adriana? Hola, buenas noches, feliz día de Santa María a todos los oyentes. Vamos a empezar a hacerle un interrogatorio a la pobre María Mercedes, que está un poquito asustada, pero bueno, ¿cuánto va a durar esto? Nada. María Mercedes, qué sorpresa, cuando recibo el email y que vos me decías, María Mercedes argentina, no es que está acá de paso ni nada por el estilo, sino que es una testigo ocular que vive encima cerca de mi casa. Mirá cómo la Virgen nos unió hoy y en este día tan especial. Yo creo que tiene que ver con algo que va a venir seguramente, no solo el testimonio, sino algún encuentro, ya tesoros que vos tenés de ese día, que nos lo vas a mostrar, y muchos otros. María Mercedes, te hago una pregunta, una bomba de pregunta, pero ¿cómo no te voy a preguntar qué hacías vos en España cuando tenías 20 años en ocasión de haber ido a Garabandal? En realidad el tema es que papá, cuya familia paterna vivía en Jerez de la Frontera, los que quedaban, porque su padre vino a la Argentina y ellos se quedaron acá, siempre soñó con hacer un viaje con sus hijos y su mujer a Europa, cosa que pudo hacer recién a los 45 años, y bueno, que fue en el año 61, y curiosamente nosotros estábamos en España cuando después supe que empezaron las apariciones, en junio del 61, pero ahí nosotros no supimos nada. En ese segundo viaje, en el 65, cuando llegamos a Jerez, nuestras tías nos contaron, o le contaron a mamá y a papá, que había un aviso de que la Virgen iba a dar un mensaje el 18 de junio en Garabandal. Nos contaron la historia de las apariciones y papá inmediatamente cambió el itinerario del viaje y para programar para poder estar ahí ese día, que fue lo que hicimos, que no fue nada fácil, porque la verdad que en aquella época el auto lo tuvimos que dejar en Cosío, al pie de la montaña, subir caminando. El camino era un camino de piedras por el que sí, uno veía a la gente caminar, o con los burros que bajaban a buscar las provisiones abajo, pero de ninguna manera se podía subir en auto, ni muchísimo menos. Así que bueno, ese fue el motivo y por el cual papá inmediatamente, ante la posibilidad de estar en un momento de una aparición de la Virgen, quiso que toda nuestra familia estuviera ahí. Entonces, enfocándonos, estabas vos con tu hermana, tu papá y tu mamá subiendo ese camino pedregoso. Exacto. De Cosío a Garabandal. ¿Te acuerdas más o menos a qué hora empezaste a subir? Digamos, ¿fue muy temprano en la mañana? No, alrededor del mediodía. Nosotros llegamos, dejamos el auto abajo en algún lugar y hicimos una especie de picnic que iba a llevar y empezamos la subida. Bueno, sí, no tampoco tardamos tanto, no era un camino tan largo, pero queríamos llegar temprano para poder conseguir a ver quién iba a ser la generosa alma que nos iba a dar alojamiento, porque sabíamos que la aparición iba a ser durante la noche, supuestamente del día siguiente, y en algún lado teníamos que dormir. Así que bueno, llegamos y nos encontramos con un pueblito diminuto, que parecía realmente una imagen de la Edad Media, con sus tejas viejas y sus calles pedregosas y sus paredes de piedra de muros gruesos, y la gente que nos llamó muchísimo la atención porque la mayoría andaban con zuecos, y después entendimos por qué, porque por esos caminos de piedra realmente no, el calzado era complicado. Y bueno, empezamos me acuerdo, o sea, hace tantos años que después como que cerré ese capítulo de Garabandal, que hay cosas que por ahí se me pierden, ¿no? Pero sé que llegamos y enseguida hubo un matrimonio buenísimo que nos dijo que podíamos dormir en su casa, y
y fue, no sé si querés que te cuente eso. Todo. Bueno, porque no, la casa era increíble, eran esas típicas casas bien de labriegos, ¿no? Que tenía una gran cocina, y esa cocina tenía un fogón así en un costado. El fogón estaba rodeado de un banco de piedra, así de 3 partes, y en ese banco dormimos María Dolores, mi hermana menor y yo. Y los dueños de casa le cedieron a papá y mamá su cuarto, que era un cuarto humilde pero impecable, de limpio, eso me acuerdo perfecto. Y al día siguiente fue una risa. ¿Te cuento eso bien? Todo. Bueno, nos moríamos de risa al día siguiente porque papá y mamá nos contaban que la cama, que tenía el colchón de paja, el medio estaba todo hundido. Entonces, claro, era como que ellos se acostaron a dormir y se caían todo el tiempo uno arriba del otro, como de una montaña hasta el precipicio. Y de repente, bueno, se quedaron dormidos, y allá por la mitad de la noche se despertaron con un mugido que parecía que venía de las entrañas de la tierra. Un susto, se pegaron espantoso, y no había luz, era todo oscuras. Entonces, y se dieron cuenta que por entre las tablas del piso, claro, estaban arriba del establo, un lugar en medio de las montañas, los picos de Europa, frío en invierno. Los animales que tenían, los pocos animales, dormían todos abajo, a cobijo. Y bueno, era una forma de calentar la casa pero claro, eso no se me había ocurrido, claro, sí, porque estaban calentitos ellos, no tenían frío, porque un poco más que era junio, estaba bien fresco, estábamos todos abrigados. Y bueno, así dormimos esa noche, y a la mañana siguiente salimos a caminar y a conocer el pueblo. Fuimos a Los Pinos, porque preguntamos, ¿no? Fuimos a Los Pinos, donde nos dijeron que se había aparecido a la Virgen varias veces. Yo pregunté cuál era el pino, y alguna señora de ahí me dijo, y entonces ahí de ese pino junté esas agujas que te pude traer, porque por suerte las encontré, las tenía muy guardadas. Y bueno, y pasó el día, fuimos a la iglesia, estuvimos con el sacerdote, que como buen asturiano, que muy reservado, no quería hablar mucho, ¿no? Era un tema medio... Estamos hablando del párroco de Garabandal, don Valentín Malichalar. Que era también párroco de Cocío. Exactamente. Que no subía todos los días. No, una vez por semana, creo. Exactamente. Pero claro, en época de las apariciones y era ese distinto. día, como iba a ser la aparición, ese día 18, estaba en Garabandal. Y iba llegando cada vez más gente, pero bueno, el sacerdote no le gustaba mucho hablar del tema, O sea, papá le dijo que nosotros éramos argentinos, que estábamos muy interesados en conocer lo que había pasado. Dijo, bueno, dijo, nada, las chicas dicen que ven a la Virgen, pero es una cosa que la Iglesia todavía no... Claro, no él estaba bajo obediencia. Muy prudente, ¿no? Exactamente. En el fondo, uno ahora que es grande, yo ya tengo 65 años, así que lo entiendo, como que la prudencia, madre de todas las virtudes, ¿no? Era lógico que él fuera así. Y bueno, así fue pasando el día, recorriendo el pueblo. Fuimos a la capilla, estuvimos en la capilla, fuimos a rezar, estaba abierta, era muy sencilla. Yo veía en internet ahora las fotos, está como mucho más arreglada. En aquel momento era muy muy sencilla. Pero la reconoces igual. Sí, impecable, perfecto, muy austera. Y hasta que llegó la tarde, y ya nos habían dicho que seguro iba a ser a la noche. Pero ¿te acuerdas más o menos cómo fue esa convivencia con la gente que subió al pueblo ese día? O sea, ¿fue mucha la gente que subió? Mucha. ¿Se habla de 3.000 personas, puede ser? ¿Algo así? O... Eso no te sabría decir. Sí. Yo sé que había mucha gente, algunos bastante incrédulos, yendo como... Eso sí me acuerdo, a veces me van viniendo como imágenes a la memoria de gente como a la expectativa de decir, ¿y esto qué será? Como ir a ver como un espectáculo, ¿no? Una curiosidad. Muchísimos sacerdotes, muchos sacerdotes, la Guardia Civil también, pero era un clima como de recogimiento. No había un ambiente así festivo, de como que la gente hablara mucho ni nada. Claro, nosotros también
por ahí una chica de 20 años de esa época no es como la de ahora, ¿no? O mi hermana que tenía 16. No es que fuéramos tímidas, pero también era difícil encarar a la gente para preguntar. De todas maneras preguntábamos. Gracias a eso subimos lo de los pinos, nos dijeron dónde era el cuadro, nos contaron qué era el cuadro, porque nosotros decíamos el cuadro. ¿Y qué era el ¿Qué es cuadro? el cuadro? Decíamos nosotros. Claro. Porque nosotros nos dijeron la calleja y caminamos toda la calleja, pero el cuadro. Y claro, el cuadro era el lugar donde normalmente las chicas tenían sus éxtasis. Entonces, en un momento dado le habían puesto como unas varillas o algo que ese día no estaban, para que resguardarlas a ellas de la gente. Pero ese día era un poco mucha gente la que había. Yo no tengo el recuerdo de haber visto ninguna varilla. De todas maneras, si hubieran estado, creo que hubieran desaparecido, porque cuando ella avanzó caminando rodeada de gente y de los guardias civiles que la cuidaban un poco, no creo que las varillas hubiera quedado ninguna. Y te hago una pregunta, ese día antes de la aparición de Conchita, ¿no es cierto? ¿Vos habías estado en casa de ella o la habías visto o habías visto alguna de las videntes ahí? No, o sea, el recuerdo que yo tengo de ese día concretamente es que estuvimos con la gente, pero como que a las chicas las resguardaron un poco. Por lo menos nosotros no las vimos, pero porque estaban con muchos sacerdotes y gente, médicos. Papá, por ejemplo, se quedó tremendamente impresionado porque él en el momento de la aparición estaba al lado de Conchita, estaba muy muy cerquita y vio cómo le pinchaban los ojos. Le pinchaban los ojos con alfileres, ¿no? Había muchos médicos. Entonces, claro, era un momento quizá muy especial, ¿no? Y nosotros, como éramos de afuera, no conocíamos a nadie, nos quedamos un poco como, si quisieras, más alejados, ¿no? Claro. O sea que no tuve oportunidad. Sí la vi al día siguiente, a ella. Me contabas el otro día que estuviste buscando por internet de la aparición y viste unas fotos y te reconociste en una de las fotos. Eso Contá. me impresionó muchísimo. Lo que pasa es que, o sea, en realidad, te voy a contar primero que en este testimonio mío de hoy, que vos decís que es un regalo, no sé si es un regalo para vos, sí es quizás un tirón de orejas para mí, porque de la Virgen, que se lo agradezco, porque cuando nosotros volvimos a la Argentina y empezamos a hablar, María Dolores, mi hermana y yo, las dos, por cada una por nuestro lado, dimos muchísimas charlas durante un año entero, contando lo de Garabandal, el mensaje, el milagro, el aviso, y alertando a la gente, tratando de atraer a la gente. ¿Dónde daban las charlas? En Buenos Aires, en todos lados. ¿Y había sacerdotes comprometidos en esa época? No. ¿Que te acuerdes? No. No. Justo después de eso, o sea, al año más o menos, a los 8 meses o algo así, el párroco nuestro de San Martín de Tours nos dijo que en realidad no debíamos de seguir, porque la iglesia había pedido que se fuera muy prudente y que él nos pedía que no siguiéramos con esto. Así que guardamos todo, cerramos todo, y yo durante 45 años, no, 43 en realidad, es como que Garabandal desapareció de mi vida. Me siento como, no sé cómo explicarte, como tremendamente egoísta o culpable, no sé si la palabra es culpable, pero sí como diciendo cómo hoy que gracias a vos he mirado tanto en internet todos estos días, y ahí es donde vi la foto, decir, bueno, ¿cómo me pude olvidar? ¿Cómo lo pude dejar, no? Pero bueno, concretamente todo eso está guardado en algún lugar, lo mío y lo de María Dolores, mi hermana también. Pero está. Va a aparecer. Y vos como también. aparecieron las agujas, va a aparecer. Sí, así como estaba guardada yo y me hiciste salir del escondite. No, vamos a poner las cosas en su lugar, porque eso lo hablamos también por email, por lo menos.
Es la Virgen, sin lugar a duda, porque la Virgen dijo, yo lo haré todo, se lo dijo a Conchita, y le dijo también a Conchita que no presionen a Roma, porque yo lo haré todo, o sea, todo en el tiempo de Dios. Y es muy evidente, María Mercedes, es muy evidente porque me he topado con varios testigos de Garabandal, y sobre todo gente que ha sido muy garabandalista de esas épocas, incluso acá en Buenos Aires, y que sienten que durante mucho tiempo hubo como una pausa enorme. El mismo Julio Pose nos lo dijo, el que fue el primer difusor de Garabandal. Y tiene, sin duda que tiene que ver con algo. Hay un misterio que no sabemos. Por un lado la obediencia puede ser, pero por otro lado también de que por algo fue. Sabemos que la iglesia en ese momento fue muy especial, había mucha confusión, era la época postconciliar, quizás Garabandal, hay un sacerdote que dice que Garabandal es la bandera de la contrarrevolución, ¿no es cierto? Entonces quizás la Virgen quería que su mensaje sea de puro amor, entendido, concientizado, y capaz que para eso tenía que pasar un buen tiempo, ¿no? Es probable. Yo lo que pasa es que tengo una prima hermana mía, Magdalena Laurens, que es una persona muy piadosa y muy devota de la Virgen, que ya hace como 2 años que me viene diciendo, Mercedes, esto tenés que volver a ocuparte. Y yo realmente, qué sé yo, ¿viste? Es como que por ahí estaba en otras cosas, trabajando y ocupando, y no le di, no, y ella me decía, bueno, ya te va a llegar tu tiempo, pero no te olvides. Y bueno, y hace 2 meses me mandó un mail con una grabación de un programa tuyo y me ponía, espero que esto te inspire. Bueno. Y entonces ahí fue cuando yo te escribí. Bueno, y ahí buscando entonces en internet lo que me pedías, que te contara, sí, efectivamente, no sé en qué página de internet, pero en una de las tantas que he mirado en este tiempo, vi una foto de ese día. Y en la segunda o tercera fila, ¿sí? Estoy yo. Oh, increíble, ya la vamos a rescatar. Voy a tener que rescatarse de todas las páginas de internet a que te la encuentre. María Mercedes, te hago una pregunta. A ver, ¿vos te acordás más o menos cuando apareció Conchita ya en el cuadro para recibir ese mensaje? A ver, ¿qué recuerdos tenés de esos momentos? Porque después de esto vamos a leer el mensaje que le dio la Virgen a través del Arcángel San Miguel a Conchita. Yo me acuerdo que varias veces, o sea, a lo largo de una vez que anocheció, varias veces nosotros con papá y mamá y mi hermana, María Dolores, tratamos de ubicarnos temprano, pero nos decían todavía no, más tarde. Yo no sé a qué hora fue, pero fue tarde a la noche, tarde. Ese sí es el recuerdo que tengo. Y sí me acuerdo perfecto de que estábamos todos separados nosotros, porque la multitud ya nos separó, y sentías la gente que venía y que decía, ahí viene, hasta que la vimos llegar. No, yo la vi llegar rodeada de guardias civiles. Ya era una muchacha de 16, 17 años, ¿no? Exactamente. Porque sí, empezó a los 11, 12 años. Sí, debía tener 16 más 16 o menos. años, Claro. por ahí debía tener. Sí, la edad de María Dolores, mi hermana. Sí. ¿Pudiste conocer a las otras chicas, a las videntes? No me acuerdo, no me acuerdo de eso, no. Y y entonces, bueno, llegó, pero fue verla avanzar así y de repente desapareció porque había caído de rodillas en el piso, y la cabeza, yo me acuerdo patente el ruido de las rodillas, eso sí me lo acuerdo, me impresionó muchísimo. Había mucho silencio por lo visto. Sí, por lo menos desde donde yo estaba se escuchaba, y el silencio y la cabeza, tac, así para atrás, ¿viste? Como en seco el golpe, quedó mirando para arriba. Y ahí hubo mucho silencio. Mucho silencio, sí. ¿Y se escuchaba algo? No. ¿Ella hablando yo no algo? Escuchaba No. nada. Yo no escuchaba nada, eso no. ¿Pudiste verle la cara a Conchita en ese momento? Sí, se la pude ver un segundito, porque era peligroso, la gente te empujaba mucho, ¿no? Sí, era una cara como de mucho brillo. Iluminada. Una cara como... Sí, era una mirada brillante y una cara
de felicidad. Esa sería la forma que yo encontraría de ¿Te impresionó? describirla. Sí, muchísimo. ¿Fue una cara distinta a la de todas las caras que estaban ahí? O sea, como porque viste que dicen que las caras de las niñas de éxtasis es como sobrenaturalizada, ¿no? Claro, yo no miré las caras de los que estaban alrededor. Trataba de verla a ella todo el tiempo y mirarla y era algo como indescriptible. No sé cómo explicarte, el brillo así como traslúcido de la cara de Conchita. Fue una cosa muy especial. Lo que pasa es que después estaban los médicos, como te decía, y bueno, y al día siguiente después nos contaba papá que le había visto cómo le pinchaban los ojos, entonces ya no te permitían ver demasiado. Claro. Y bueno, y después de eso... ¿Cómo terminó la aparición? ¿Qué pasó más o menos? Ella se levantó y se fue, no sé cómo se fue. ¿Estaba el párroco cerca de ella, no te acordás? No, eso no me acuerdo. ¿No te acordás? No. ¿Cuánto Lo duró que sí el éxtasis? ¿Unos minutos? Ni idea. Eso sí que no me acuerdo. 45 años pasaron, no me acuerdo. Pero mirá lo qué que interrogatorio, sí sé, ¿eh? No, me encanta porque me hace pensar y tratar de acordarme, pero lo tengo todo escrito. Yo me acuerdo que escribimos todo con María Dolores, escribimos todo. Así que ya vamos a poder tener ocasión de verlo. Pero lo que sí es que después, bueno, nos juntamos todos, nos reencontramos la familia para intercambiar lo que cada uno habíamos visto, fuimos a dormir y la señora de la casa me dijo, o nos dijo, que si queríamos tener una copia del mensaje, que seguramente Conchita la iba a dar, pero no en ese momento, que a la mañana siguiente. Así que yo a la mañana siguiente, apenas amaneció, me acuerdo que estaba, no sé si María Dolores estaba también, pero yo sé seguro, y apareció ella, hoy la vi ¿En su casa? En la puerta, sí, en su en la casa. puerta de su casa. En la puerta de su casa, con una polera colorada y el pelo tirante para atrás y un moño chato negro así, monísima era, sí. Monísima, Es divina. ¿Qué edad tenía ahí ella? Y yo calculo que 16 años por ahí. ¿Sí? Ahí se da más o menos, 16, 17, más o menos, por ahí. Y pero muy sencilla, era como muy chica, o sea, de la forma de vestirse, todo, parecía una chica, ¿no? Y eso sí le dije, ahí le dije que yo era de la Argentina, que si nos podía dar una copia del mensaje, porque nos íbamos a ir, y sí, me la dio así en la mano. Y bueno, y le dimos un beso, y después de eso ya no la vimos. Bueno, María Mercedes, sabemos que lo más importante de ese día, más que todo, es sin duda el mensaje de la Virgen. Sí. Así que vamos a leer el mensaje de la Virgen y te voy a preguntar después a ver qué sentiste en ese momento, teniendo 20 años, cuando leíste eso, a ver si te acordás. Segundo mensaje de Garabandal, que fue dicho el 18 de junio de 1965. La Virgen dijo: me da mucha pena decíroslo yo, pero os lo tengo que decir para vuestro bien. Por esta causa fue el arcángel San Miguel quien lo dijo a Conchita el día 18 de junio de 1965. El mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por la intercesión de San Miguel, el ángel ha dicho: como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho
y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente, y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Qué bravo, ¿no? Qué bravo mensaje. Yo me imagino, ¿no? En el año 1965, este mensaje que aparte vos nos decías que Conchita no dijo obispos y cardenales, en realidad no mintió ella, simplemente dicen que fue por Aniceta, o la madre o el sacerdote, no me acuerdo, que prefirió en ese momento no decir porque era muy fuerte. Es como si ahora dijésemos el Papa, ¿no? Era algo tan así. Sí. El mensaje que yo tengo escrito dice: los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas almas. No dice lo de los cardenales ni de los obispos. De todas maneras, desde los 20 años o de los 16 de María Dolores, mi hermana, no sé los de parte de mamá y papá, ¿no? Pero como era el principio de todo el movimiento, digamos, de posconciliar, todo esto todavía estaba muy empezando, para nosotros fue un shock terrible. Fue un shock terrible. ¿Hubo alguna duda o sentiste alguna duda de parte de la gente o sí, quizá vos personal de que haya sido de la Virgen esto? No, o sea, lo que se vivió en ese momento cuando ella repartió el mensaje, lo que yo tengo el recuerdo clarísimo, y me encantaría que María Dolores estuviera acá, pero vamos a ver qué te va a decir ella, si puede venir. Lo que yo sentí fue que la gente verdaderamente no lo creía, que los sacerdotes fueran por mal camino. Quizá también es verdad que había muchos sacerdotes y que el ambiente era un ambiente religioso, entonces era como medio impensable, ¿no? A mí me impresionó muchísimo. Nunca dudé de que fuera de la Virgen, eso sí estoy absolutamente segura. Volvimos con una enorme convicción, tanto mi hermana como yo, de que teníamos la enorme responsabilidad de darlo a conocer. Era demasiado fuerte como para no intentarlo, y así lo hicimos. Pero en general la gente como que sí, no sé si fue como un aviso más. Ya habrá habido tantos avisos, viste, de la venida del anticristo, de esto, de aquello, de la iglesia, en aquella época, quiero decir ya, ¿no? Que a mí me dio la impresión de que no había tanta credulidad en la gente, viste. Eso me parece, es el recuerdo que tengo. Sí, en la aparición por ahí, o también. No, en la aparición sí. Sí, pero les pareció el mensaje, yo me imagino, ¿no, Adriana? Estaba pensando si pudiste ver la comunión mística de Conchita. No, eso fue muy anterior. Anterior. No, sí, fue muy anterior. ¿Algún signo en el cielo, como una danza del sol? No, nada. No. No, esas cosas ninguna. No, era un día totalmente, pues fue un día normal pero había un movimiento de mucha gente. O sea, yo pienso que si nosotros pudiéramos tenido la oportunidad de estar antes o después más tiempo, quizás hubiéramos podido como vivirlo más en la naturalidad de la vida de las chicas, este tema de que iban corriendo por el pueblo en éxtasis y cómo se vivía en la intimidad de ese pueblo tan chiquitito, tan medieval, ¿no? Ahora, siguiendo con este enfoque del mensaje, ¿no es cierto? A ver, en tu conciencia, en tu memoria, digamos, volvía a aparecer en tu vida, o sea, en todo este bache en la cual, este paréntesis, vamos a decir, ¿venía a tu vida el mensaje, no venía? A ver. Esto es como una confesión en vivo, menos mal que no es sin absolución. Por eso es de terror. Pero bueno. No, podés no responder, por favor. No, al contrario, no tengo ningún problema y me parece que es importante que el testimonio sea por lo bueno o por lo malo que uno reconoce de uno mismo. Si no, que si uno se hace la buena nomás, no. Claro. Yo tuve el enorme privilegio
de haber conocido a una persona muy especial, que es mi marido, Pablo Saber, que es una persona con una vida interior muy profunda y que vive su religión, o su forma de vivir la religión es para adentro. Yo no tuve esa educación y no tuve esa vocación, entonces verlo a él es un ejemplo, pero también es como que me hace ver todo lo que yo no soy y todo lo que yo no tengo o por ahí no soy capaz, qué sé yo. Entonces vos me preguntás si el bache o si esto. Sí, yo siempre fui consciente que tenía que ser mejor. Siempre fui consciente, porque él es un gran estudioso de la filosofía y hablamos muchísimo, de que la religión no es una cuestión de sentimientos, sino de voluntad y de razonamiento. Entonces, para mí, yo siempre es como que me faltó esa cercanía a la Virgen, que no sé por qué no podía tener. Entonces, si vos me decís si estaba presente el mensaje de Garabandal, y yo te diría que estaba presente eso. No sé si yo soy de las almas que van por el mal camino, pero no soy de las almas que supieron dar testimonio siempre, y yo creo que eso es lo que la Virgen siempre me hizo ver, que tenía que salir a la palestra, que no tengo que tener vergüenza de decir lo que viví o lo que soy, y ser capaz de dar todo. Bueno, nada, me identifico bastante con vos, porque digamos, desde que Adriana me hizo la difusión pública de Garabandal, que tuvo que ver Adriana en una charla una vez que me llamó, yo sentí que estaba en el ruedo y que hubo tantos, pero desde el 79 que yo conocía hasta hace 2 años y medio, 3, no me acuerdo ya cuánto, Adriana, que empezó la difusión pública. Quiero decir de que no tenemos que castigarnos por esto. Lo digo así, castigarnos, de una forma de decirlo, porque así como la Virgen le dijo a Conchita, no presionen a Roma que yo lo voy a hacer todo, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro que después, sobre todo después del aviso de Garabandal, tantos nos vamos a rajar las vestiduras, porque esto fue dicho hace tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las cosas que a mí me vuelve Pero loca. Lo que le importa es el ahora, ¿no es cierto? Está bien que el Padre Pío dijo, cuando se sepa el mensaje ya será tarde, pero la misericordia de Dios, hay tanto en el medio, ¿no es cierto? También. Sí. Bueno, lo que quiero decir es que aquí estás, en el ruedo. Hoy me dijiste algo muy lindo, hoy me dijiste estos movimientos de adoración eucarística que hay, ¿te acuerdas sí. Bueno, ¿cómo valorás lo que ahora es lo importante para Dios, ¿no es cierto? Y que vivamos, ¿no? Sí. Sí, es difícil, porque no en vano el momento de la Iglesia es un momento difícil, me parece, ¿no? Yo lo veo, nosotros tenemos 5 hijos vivos, uno en el cielo, y cada uno en sí es un mundo distinto, y a uno mismo por ahí le cuesta con sus propios hijos, ¿no es cierto? O sea, que no inculcarles digamos lo que uno quisiera, sino tener paciencia de ver sus respuestas, claro. ¿No? Y quisiera verlos a todos santos y fantásticos y qué sé yo, y la vida es difícil. Por otro lado hay que dejarlos libres. Y ¿no? Por otro lado hay que respetar su libertad. Entonces sí. Es un momento muy difícil, y yo creo que el tema sí de la adoración, ahora como yo te contaba que con Pablo fuimos a Tucumán y estuvimos en el oratorio donde hay adoración permanente y vimos el retablo de la última cena donde está el Cristo que sudó sangre. Están pasando muchas cosas, yo creo, para que complementan Garabandal, si querés, como para decir, señores, pónganse las pilas. Es como que hay un llamado urgente en sí. tantos lugares, signos, exacto. ¿no? Que son como invitaciones, ¿no es cierto? Exactamente. Y que, bueno,
ya sabemos que hay que trascender esto, ¿no es cierto? Sí. Te hago una pregunta. Sí. Hoy, cuando lees el mensaje de Garabandal, este segundo mensaje, hoy ya no te impresiona tanto en el sentido de que ya no lo ves alejado de la realidad como por ahí te pareció en ese momento, ¿no? No, me impresiona terriblemente como una realidad tremenda que se está viviendo. Y lo más tremendo de todo es, no es solamente que el mensaje de Garabandal se complementa con las palabras del Papa. O sea, el Papa lo preocupado que está por sus obispos, sus sacerdotes, o sea, todo lo que está pasando dentro de la Iglesia. O sea, uno lo escucha a Benedicto XVI y es un llanto, digamos, de dolor. Bueno, yo estuve en Fátima cuando él dijo lo que dijo, que abrió ese tercer secreto de Fátima, lo abrió, dijo, esto no terminó con ese famoso atentado de Juan Pablo II, sino que lo abrió, dijo, esto es ahora y lo que va a venir también, y dijo desde adentro. Y sabemos, los que somos medianamente estudiosos digamos de los mensajes de Garabandal, que el tercer secreto de Fátima está íntimamente relacionado con este segundo mensaje de Garabandal. Es como una síntesis, como un resumen, y tal es así que Garabandal, no sé si se decía en esa época o si lo habrás escuchado, que es la continuación directa de Fátima, porque se tenía que decir en el año 1960 el mensaje y no se dijo, y por eso la Virgen pidió a Dios venir a Garabandal en el año 1961. Eso lo escuché ahora, ¿no? La verdad que no lo sabía, tampoco sabía, y me impactó muchísimo cuando leí de esos libros que estaban en Brasil, donde vieron la traducción al portugués, donde la Virgen, cuando se despide de los pastorcitos en Fátima, le dice hasta San Sebastián de España. Y nadie entendía qué quería decir, hasta que pasó lo de Garabandal, y ahí entendieron. En el País Vasco, posiblemente. Qué bárbaro, sí, la verdad, ¿no? Y aparte esa fuente viene de un obispo. Sí, por eso. De Fátima, no me acuerdo. Te hago otra pregunta. A ver, como nos queda tan poquito, te voy a preguntar, a ver, ¿vos te acordás cómo fue? Pues vos te quedaste a dormir, después te dio en el pueblo, después te dio Conchita el mensaje, que lo vamos a difundir, porque ella lo tiene todo en un baúl, y yo quiero pasarme una tarde con ella para sacar todo el baúl, y sin que ella se dé cuenta le robo algunas cosas. No, mentira, le voy a pedir permiso para todo, pero lo vamos a difundir. Vas a abrir ese comprometete públicamente. Me comprometo públicamente, exactamente. Bueno, a ver, ¿qué te acordás de esa bajada? ¿Qué sensación? ¿Cómo fue cuando bajaste del pueblo o cuando te dio Conchita después el mensaje? Y la verdad es que verla a ella con la cara fresca la mañana siguiente a las 7 de la mañana, como si nada, y verla así de frente era como una irrealidad. A mí me parecía mentira que yo pudiera estar en ese lugar, en ese momento, y sí me acuerdo que comentamos con María Dolores, mi hermana, que era como, a lo mejor algún día éramos parte de la historia, ¿no? De haber estado ahí, ¿no? Eso. Y después la vuelta, pues sí, la verdad que realmente no solamente la bajada y los días siguientes y el hablar con toda la gente y hablar entre nosotros creo que en este segundo que quede, te quiero decir, es que creo que sí fue la absoluta certeza de que nosotros teníamos que trabajar para eso, y por eso lo hicimos con tanto entusiasmo hasta que se nos dijo que no. Bueno, María Mercedes, yo ya te estoy comprometiendo a un viaje a Carmen de Patagones y Viedma, donde están los famosos peregrinos del sur, que son fieles seguidores de Garabandal, donde cuando les diga a ellos que va a ir una testigo ocular de las apariciones, anda haciendo la valija. Bueno, anda haciendo, no vamos con ese baúl me lo das a mí.
Bueno, sí, no, yo creo que esto abre, es providencial absolutamente, en un día muy especial de la Virgen, Sí, es yo te providencial agradezco para tu muchísimo. vida, para la mía, para vos, Adriana, ¿no es cierto? No sé, yo creo que realmente cuando me dijiste si quería venir hoy, además de dejarme muda, que no es fácil, lo primero que te dije fue, pero es 15 de agosto, el Día de la Virgen, o sea, Ajá. me parecía que era un poco demasiado. Así que te lo agradezco muchísimo y que Dios te bendiga mucho por lo que estás haciendo, porque la verdad que es un trabajo que no debe ser fácil. Así que la Virgen te cuide muchísimo. Bueno, gracias. Pero bueno, es ella la que está detrás de todos nosotros, la que nos une. Así que sin duda que este trabajo me hace muy feliz y seguramente te va a hacer feliz a vos también. Y recién empieza. Estaba pensando, ¿qué te imaginas vos si de repente prendés la tele o la radio y escuchás a un testigo ocular de las apariciones de Fátima, de Lucía, hablando con la Virgen y de ese día? No, Qué impresionante, sí, ¿no? impresionante. Bueno, esto es lo mismo. Es lo que nos pasa a nosotros dos. Es lo mismo, porque para mí es difícil. vos sabés que Garabandal no terminó, no es una aparición que está acabada, culminada, sino que viene la segunda parte y es tan, pero tan importante para la humanidad que va a cambiar el mundo. Ojalá. El aviso y el milagro va a cambiar el mundo. El aviso que nos va a dar esta profundidad de la conciencia de pecado y el milagro que va a hacer para convertir a todo el mundo. Así que y por la edad, ¿por qué no? Vas a ser absolutamente testigo. Y sí, ahora pero no tengo que convencer a Pablo de que nos vayamos a Garabandal. pero claro, pero ya está. A ver si podemos volver. Absolutamente. Pancho, ¿cuánto tenemos? Más o menos 3 minutos. 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos. ¿Querés decir algo, Adriana? Bueno, ¿O para alguna mí pregunta? es un regalo porque Santiago sabe lo que yo busqué, testigos de la época en Argentina. Y bueno, me invitó a estar hoy. Para mí es un hermoso regalo, realmente haberte conocido. Bueno, te agradezco muchísimo. Yo la verdad que no sé cómo explicarles que me cuesta un poco aceptar, no es la palabra, no es aceptar, me cuesta un poco entender que yo pueda producir un efecto así realmente en ustedes. No sé qué les puedo dar, no sé qué les puedo, o sea, me gustaría como que si el Espíritu Santo hablara a través mío de algo, porque yo sinceramente no sé qué les puedo... Mirá, es que yo te voy a decir que me parece que es absolutamente así, ¿no? Vos decías que estaba nerviosa, que yo no sé, notó. Es una riqueza enorme todo este programa, cómo se fue desarrollando. Está la parte de testigo ocular, está la parte de tu propia impresión del mensaje, de cómo lo sentís ahora, ese testimonio familiar también. Me parece que es completo. ¿Qué te parece, Adriana? Sí, de acuerdo. Además, para los que nunca pudimos ir a Garabandal, tener un testigo ocular acá es muy, muy importante. A mí me gustaría decirte que en la misa de ayer, nuestro párroco dijo que en el día de hoy que la Virgen, viste que se leyó el Magnificat, habló del triunfo de la Virgen, ¿no? O sea que las lecturas del día de hoy y el Magnificat era porque era el triunfo de Jesucristo y el triunfo de su madre, ¿no? Y realmente yo le dije a Pablo, ¿no? Cuando terminó, le digo, qué buena preparación para poder ir mañana inspirada en esto, ¿no? Porque mi alma, ¿cómo es? Mi alma cantará, La grandeza del Señor. mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Qué lindo, ¿no? Y porque miró de mí mi pequeñez, y yo pensaba, viste, tan chiquita, tan pequeñez. Bueno, vamos a terminar con este programa Pueblo de María en este día tan especial. Muchas gracias, María Mercedes Segovia de Ciber. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Pablo, por prestárnosla también. A todos los oyentes, a todo Pueblo de María. Y 10 segundos nomás para que termines vos el programa. 10 segundos.
Bueno, entonces lo digo yo, muchas gracias por venir, fue providencial y te comprometo con tu hermana para que hagamos otro programa y a ver qué vamos sacando de la galera de los recuerdos Bueno, y de yo los lo único que digo sentimientos. es que le doy gracias a la Virgen por habernos permitido estar en Garabandal ese día y servir para algo desde acá. Gracias, pueblo de María. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar, porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar.